En esta clase vamos a hablar sobre la revolución marginalista y de todo el herramental que surgió a partir de ella. En principio vamos a hablar de lo que ocurrió entre los años 1870 y 1880. Los años que van desde el comienzo de la década de 1870 hasta mediados de 1890 constituyen un periodo sumamente contradictorio. Por una parte, continuó el proceso de profunda transformación estructural que se había iniciado en los principales países capitalistas en los 20 años anteriores. Por otra parte, se plantearon dificultades económicas de distinta naturaleza e intensidad, pero suficientes para que muchos estudiosos las interpretaran como los principales síntomas de una crisis general del sistema capitalista y otros como manifestaciones de una gran depresión. El crecimiento seguía ritmos desiguales en los distintos países, pero en todos estuvo acompañado por un notable aumento del nivel de concentración del capital, con la difusión de prácticas colusorias, procesos de fusión, formación de cárteles y un incremento general del poder oligopolista. Este proceso se vio favorecido por algunos importantes cambios en las prácticas productivas que hicieron aumentar las dimensiones de las instalaciones, sobre todo en los sectores mecánicos, siderúrgico, de transportadores y de comunicaciones. Además, se consolidó la sociedad anónima como la forma de organización que se convirtió en el instrumento de privilegio de la movilización y el control de las ingentes cantidades de capital necesarias para el desarrollo. La desigualdad en la evolución de los distintos países produjo asimismo una competitividad más acentuada, no solo en los precios y en las tecnologías, sino también en los modelos de organización de la empresa y de la economía nacional. Esto provocó, por una parte, el inicio del lento declive del liderazgo industrial inglés y, por otra, un aumento en las dificultades de coordinación internacional, especialmente en los mercados de capitales. En efecto, este fue también un periodo de inestabilidad financiera y diversos países capitalistas conocieron graves crisis financieras en 1873, 1882, 1890 y 1893. En este nuevo contexto, en la década de 1870 aparecieron tres importantes obras de la mano de Jevons, Menger y Walras, convirtiéndose 10 años después en la nueva ortodoxia en materia económica. Una característica del nuevo sistema que aparece ya desde su inicio es la desaparición del interés por el fenómeno del desarrollo económico y en lugar de ello aparece la atención principalmente en los problemas de la asignación de los recursos dados. Es decir, los fundadores del cuerpo teórico neoclásico básicamente prescindieron del problema de la identificación de las fuerzas que explican la evolución en el tiempo de las economías industriales. El argumento central de la investigación en aquel periodo fue el estudio de un sistema de equilibrio estático, es decir, de una economía libre de buscar los niveles finales de equilibrio dictados por los factores operantes en cada momento dado el tiempo. Lo que hemos indicado en la clase anterior, en los autores clásicos, el principal objeto de estudio es estudiar por qué unas naciones son más ricas que otras, es decir, identificar cuál es la fuente del valor y del desarrollo de las naciones, mientras que los autores neoclásicos se concentran principalmente, más que nada, en la administración de los recursos escasos. Otra característica común a los creadores del cuerpo teórico neoclásico es la adhesión al planteamiento utilitarista. Básicamente se trata de pensar en una nueva forma de valor-utilidad, donde se consideraba que el comportamiento humano resultaba exclusivamente reducible al cálculo racional orientado a la maximización de su utilidad. Es decir, que el fundamento económico detrás de un país se encuentra principalmente en la búsqueda de la satisfacción personal. Un tercer elemento diferenciador es el método. El método neoclásico se basa en el principio de las variaciones de las proporciones, el llamado principio de sustitución, un método que no tiene equivalente en el pensamiento clásico. Por ejemplo, en el ámbito de la teoría del consumo, se asume que un conjunto de bienes es sustituible por otro. Este método presupone que las alternativas en juego sean abiertas y que las decisiones tomadas además sean reversibles. De otro modo, el principio de sustitución no tendría razón de ser.
Una cuarta característica distintiva del planteamiento neoclásico es la relativa a los sujetos económicos. Si han de ser sujetos capaces de realizar elecciones racionales con mira a la maximización de un objetivo individual, como la utilidad o el beneficio, forzosamente deben ser individuos, o como mucho grupos sociales mínimos caracterizados por la individualidad de la unidad en la que recaiga la toma de decisiones, como las familias o empresas. Una quinta característica del sistema neoclásico consiste en el logro definitivo de un objetivo al que con frecuencia muchos clásicos habían aspirado, pero que ninguno había realizado nunca del todo: la ahistoricidad de las leyes económicas, asimilada a la economía, a las ciencias naturales y a la física en particular. Las leyes económicas vienen a asumir finalmente el carácter absoluto y objetivo que se atribuye a las leyes de la naturaleza. La propia eternidad del problema económico planteado por los neoclásicos, el problema de la escasez, fundamenta la validez universal de las leyes económicas. Sin embargo, para que esto tenga sentido, es necesario expulsar del ámbito de estudio de la economía a las relaciones sociales. Así, mientras el reduccionismo individualista había llevado a la eliminación de las clases sociales, el reduccionismo ahistoricista condujo a la eliminación de las relaciones sociales, con lo que perdería importancia también el estudio de las transformaciones, mientras que en los clásicos y en Marx el apartado analítico se constituye con explícita referencia al sistema capitalista. Finalmente, el sexto elemento distintivo importante de la teoría neoclásica reside en la adopción de una teoría subjetivista del valor, donde se considera que no existen valores colectivos expresables como fines de grupos o de clases sociales en cuanto tales. Por otra parte, los valores son subjetivos en el sentido de que surgen de un proceso de elección. Un objetivo tiene valor si es deseado por un sujeto. El elemento de la subjetividad indica que un valor es tal porque alguien lo elige en cuanto fin. En teoría económica, Jevons se vinculó explícitamente a Bentham, que fue el padre de la teoría utilitarista. El punto de partida del análisis de Jevons es el intercambio, donde un agente económico toma decisiones en función de un cálculo racional maximizador. Además, Jevons condujo un cambio importante en el método de análisis. El razonamiento se planteaba en términos de cambios hipotéticos en lugar de cambios observables, y esto contribuyó a acreditar la tesis de la simetría entre las diferentes posibilidades. En Jevons, también la teoría de la determinación de la oferta de trabajo se apoya en los fundamentos utilitaristas de la teoría de la elección. La teoría de la oferta de trabajo partía de la constatación de que el trabajo manual como intelectual es una actividad desagradable para el individuo, quien la emprende solo con miras al mayor consumo que éste le permite. Así, el signo de la utilidad marginal del trabajo está bien definido. El trabajo produce una desutilidad marginal, es decir, una utilidad marginalista negativa, y en particular una desutilidad que aumenta al aumentar el trabajo ofrecido. A esta hipótesis añadió otra, no menos fuerte, que el trabajador actúa de manera autónoma, trabaja con sus propios medios y no depende de quien le proporciona el trabajo. Esto hace que la cantidad de trabajo ofrecido sea infinitamente divisible y no esté sujeta a cambios discretos, como sucede en el caso del trabajo dependiente, donde normalmente un contrato fija el horario de trabajo. La hipótesis de la infinita divisibilidad resulta esencial para la aplicación del cálculo marginal. Sobre la base de estas hipótesis, la aplicación del cálculo marginalista conduce al resultado de que la cantidad de trabajo ofrecida es aquella para la cual el beneficio marginal derivado de la remuneración del trabajo iguala a su desutilidad marginal. Finalmente, respecto del capital, Jevons consideró que no era más que un conjunto de bienes valorados en términos monetarios. El papel del capital en el proceso productivo es el de constituir una anticipación para pagar el trabajo. El proceso de producción se desarrolla en el tiempo y los trabajadores son remunerados antes de que el producto se materialice.
Para Jevons, no es la cantidad de capital en sí lo que se remunera, sino la cantidad de capital inmovilizado para una fracción dada del periodo de producción. Por lo tanto, en la definición del tipo de interés entra necesariamente el elemento temporal. El problema central de la teoría de Walras consiste en mostrar cómo los intercambios voluntarios entre individuos bien informados, donde cada cual conoce perfectamente los términos de sus propias opciones, además autointeresados, es decir, cada cual piensa en sí mismo, y racionales, donde cada cual adopta un comportamiento maximizador, conduce a una organización sistemática de la producción y de la distribución de la renta que resulta eficiente y mutuamente beneficiosa. Para explicar el hecho de que el mercado coordine las acciones de los sujetos individuales, hay que demostrar que existen precios determinados de manera tal que hacen que resulten ventajosas para cada individuo precisamente aquellas actividades e iniciativas que satisfacen de manera eficiente sus necesidades. De manera más precisa, una economía se halla en equilibrio competitivo walrasiano si existe un conjunto de precios tales que en cada mercado la demanda iguale a la oferta. Cada operador tiene la posibilidad de vender y comprar exactamente lo que tenga proyectado, y todas las empresas y todos los consumidores tienen la posibilidad de intercambiar precisamente aquellas cantidades de mercancías que maximizan respectivamente sus beneficios y utilidades. En relación al mercado de competencia perfecta, vamos a tratar de entender cómo se encuadra, ya que su importancia es fundamental para comprender siguientes modelos que veremos en las próximas clases. En principio, para entender un mercado de competencia perfecta hay que considerar que se trata de un lugar donde se intercambian mercancías, donde las personas que se encuentran en ese lugar para realizar esta transacción buscan satisfacer sus necesidades y no salir perjudicados, con lo cual el intercambio tiene que ser mutuamente beneficioso, pero al ser de competencia perfecta debe cumplir con unas determinadas características que es las que busco explicar mediante este video. En principio, el primer elemento o el primer supuesto para interpretar un modelo de mercado de competencia perfecta es suponer que tenemos atomización de la oferta y atomización de la demanda. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué implica la palabra atomización? Que son muchos, es decir, que tenemos muchos oferentes y muchos demandantes. Esto es diferente a otros mercados donde podríamos cambiar, por ejemplo, este supuesto de la atomización y pensar que para el caso de la oferta tenemos un único oferente. Si en un mercado nos encontramos frente a la situación de tener un único oferente, ese oferente tiene mayor poder de mercado y más capacidad para definir un precio, que por lo general el objetivo del oferente va a ser fijar el precio lo más alto posible. Por eso se dice que en los monopolios los precios tienden a estar por encima del nivel de competencia perfecta, porque cuando tenemos competencia perfecta, la presencia de una gran cantidad de competencia de otros oferentes regula el precio tendiéndolo a bajar, ¿sí? Pero otra característica es que también tenemos atomización de la demanda, es decir, tenemos muchos consumidores. Y la misma lógica aplica acá que como con la oferta. No tiene el mismo poder de mercado un solo consumidor o un solo demandante en relación a lo que podría tener muchos consumidores o muchos demandantes que compiten entre sí para poder acceder a un determinado bien. ¿Cuál sería la lógica aquí? Si hay un solo consumidor, tiene mayor poder para negociar condiciones y precios con respecto a muchos oferentes que si fueran muchos consumidores, porque al ser muchos consumidores, si uno se pone muy exigente respecto a determinadas pautas de intercambio, el oferente puede ir en busca de otro comprador. Entonces, el primer elemento a tener en cuenta es esto: atomización de la oferta y atomización de la demanda. Otro supuesto que se tiene en cuenta al tratar de explicar un mercado de competencia perfecta desde la lógica de la teoría del rematador walrasiano es suponer que todos los actores juegan con información perfecta a costo cero. Lo cual
con los tiempos que corren y con el uso de Internet y este mundo tan globalizado, tan interconectado, uno podría decir que el hecho de que todos sepan de todo, el supuesto de la información perfecta, tiende a ser cada vez más realista, pero lo que verdaderamente es muy fuerte de ser aceptado, muy difícil de ser aceptado, es el hecho de que sea a costo cero. Información perfecta a costo cero tiene su dificultad de aceptar que acceder a determinada información de privilegio, en la mayoría de los casos, supone tener que pagar algo a cambio o asumir un costo a cambio. Con lo cual, bueno, se supone también que en un mercado de competencia perfecta todos los actores tienen información plena, y si todos los actores tienen información plena, tanto oferentes como demandantes, la tecnología también se vuelve homogénea, o sea, todos producen de la misma manera, y eso hace que los productos también sean homogéneos. Es decir, todos los oferentes de este mercado ofrecen el mismo tipo de producto, con las mismas características. Entonces, la competencia que ahí reside no gira en torno a la forma o a la calidad del producto. Y también se supone que todos los actores que intervienen en un mercado de competencia perfecta son racionales e inteligentes. Todos los oferentes y todos los demandantes, todos los actores que van a un mercado de competencia perfecta, van con el objetivo de maximizar su utilidad, de maximizar su beneficio, de maximizar su satisfacción, con lo cual van a hacer todo lo posible para alcanzar ese objetivo. Si una decisión implica un nivel de utilidad menor a otra, claramente esa decisión va a ser desechada, esa opción va a ser desechada. Entonces, ¿cómo pensar en un ejemplo de un mercado de competencia perfecta? Es bastante difícil, pero vamos a pensarlo en principio en el marco de la teoría del rematador borrasiano. ¿En qué consiste? Principalmente en una feria. Uno podría imaginarse una feria, para lo que vivimos en el conurbano sur, podemos pensar en la feria de Villa Domínico, que funciona los domingos ahí en la estación de trenes de Villa Domínico y a lo largo de todo el parque de esa localidad. Y básicamente lo que se encuentra ahí son muchos puestos de diferentes tipos de productos y con muchas personas que quieren vender esos productos y muchas personas que quieren consumir los diferentes productos que hay en esta feria. Y los domingos al mediodía se llena de mucho público. ¿Qué cosa no ajusta con la teoría que estoy planteando ahora? Es que, bueno, que tenemos muchos puestos con muchas mercancías diferentes. Entonces tenemos que imaginarnos en un mercado de esas características, pero con un supuesto bastante fuerte, que es suponer que todos los puestos de este mercado venden el mismo producto, con la misma calidad, que son producidos con la misma tecnología homogénea. Entonces, si uno se imagina al oferente y al demandante movilizándose yendo hacia este mercado, uno puede imaginarse que, por ejemplo, el oferente o el productor, el vendedor, se moviliza al mercado y mientras lo va haciendo, mientras va llenando su camioneta de los productos que pretende vender en el mercado, se va generando expectativas, va pensando, bueno, qué cantidad va a vender, a qué precio, de acuerdo a los precios que vaya registrando ahí en el mercado va a decidir si aumenta su oferta o la reduce. Y de la misma manera el consumidor también se genera expectativas. Cuando se está tomando el tren, el colectivo o va en bicicleta al mercado, también está pensando qué cantidad puede comprar de aquel producto que necesita de acuerdo al precio que encuentre en el mercado. Bueno, entonces en este caso, tanto para el oferente como el demandante, las expectativas previas a acercarse con la información, a encontrarse con la información que está en el mercado, son expectativas ex ante. Y luego, estas expectativas cambian cuando se encuentran con el precio del mercado. Ahí las expectativas pasan de ser ex antes a ser ex post. ¿Y cuándo se encuentran cuándo cambia esta expectativa? ¿Cuándo se encuentran con el precio? Bueno, acá Walras hace uso de un recurso que es el de imaginar un rematador. Es decir, hay en el mercado, en el lugar donde se intercambian las cosas, hay la figura de un rematador que lo que hace es impedir que las personas realicen los intercambios hasta que este rematador tome registro de todas las ofertas y de todas las demandas. ¿Esto qué quiere decir? Que el rematador va puesto por puesto y les pregunta a los oferentes a qué precio van a vender su producto, y también les pregunta a todas las personas que desean comprar este producto a qué precio están dispuestos a comprar este producto,
Y luego de tomar nota de todas las expectativas, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, saca un promedio y define el precio del mercado. Y recién a partir de ahí, a partir de ese momento que el rematador define el precio, está permitido el intercambio, está permitido realizar la transacción. Es como que uno se imagina una gran mesa donde a ambos lados, en un lado está la oferta, en otro lado está la demanda, y están todos esperando a que el rematador defina el precio, baje el martillo y de manera sincronizada entonces todos empiezan a intercambiar. Entonces cuando el rematador define el precio, las expectativas cambian y se convierten en expectativas ex post. ¿Esto qué quiere decir? Que uno tenía una idea de cuánto iba a comprar, pero cuando se encuentra con el precio, esa idea puede ajustarse, cambiar o se define de acuerdo ya a una información precisa. La expectativa cambia. ¿Qué ocurre con aquellas personas que no pueden comprar esa mercancía a este precio porque es muy alta? O con aquellos oferentes que llevaban su mercancía a este mercado y no lo pueden vender porque su precio es ineficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que están tratando de vender a un precio por encima al que la mayoría de los oferentes lo van a vender. Un ejemplo concreto, si estamos pensando que el producto homogéneo es un par de zapatillas blancas de cuero y la mayoría de los oferentes venden este par de zapatillas blancas de cuero a 1.500 pesos y un oferente pretende venderlo a 2.000 pesos, lo que va a ocurrir es que no lo va a poder lograr porque el mercado define que el precio es de 1.500 y es poco probable que alguien esté dispuesto a comprar ese par de zapatillas a 2.000 pesos cuando puede comprarlo a 1.500. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esas personas que quedan de alguna manera fuera del mercado, que no pueden comprar o vender fuera del mercado? Bueno, la teoría dice que el rol entonces de este rematador que representa el mercado es una figura que trata de representar a algo que no es tangible ni visible, básicamente la institución del mercado. Su función es básicamente, en primer lugar, coordinar expectativas. Es decir, cuando define el precio de mercado del producto, las expectativas dije que cambiaban, entonces estas expectativas cambian, pero se vuelven todas similares, todas iguales porque ahora tienen la información del mercado. Entonces lo que hace es coordinar todas las expectativas que estaban dando vueltas por ahí, expectativas ex ante, y las vuelve post todo con una misma información. Pero además, la segunda función del mercado, de acuerdo a este enfoque, es el de asignar recursos. ¿Qué quiere decir esto de asignar recursos? Que define qué actores van a operar en este mercado y cuáles no. Los que no van a operar en este mercado van a ser aquellos que señalé antes como ineficientes, es decir, aquellos oferentes que no pueden vender en este mercado a este precio, van a tener que probar suerte produciendo otro tipo de bien en otro mercado donde la actividad que realice le sea más eficiente, sea realizada de una manera más eficiente de acuerdo a los recursos que dispone y luego al precio al que se vende esa otra posible mercancía en ese otro mercado. Entonces, esto sería la segunda función del rematador barracional, que es el de asignar recursos. Define cuáles actores van a operar en el mercado y cuáles otros tienen que irse con sus recursos a operar, a funcionar en otro mercado alternativo donde sean relativamente más eficientes. Entonces, en líneas generales de eso trata la teoría del rematador walrasiano, donde a partir de la definición de un precio entra en equilibrio este mercado y se definen las transacciones donde la mayoría puede vender y también la mayoría puede comprar. Menger se proponía reconstruir los fundamentos de la ciencia económica, entendida como disciplina teórica pura, de manera que ofreciera una explicación del valor y de los precios alternativa a la de los autores clásicos. Si para los autores clásicos el valor estaba esencialmente regido por los costos pasados, para Menger era la expresión del juicio del consumidor acerca de la utilidad de los bienes aptos para satisfacer sus necesidades. Para este autor, la economía puede tratar científicamente solo el comportamiento de los agentes individuales, ya sean consumidores o empresas. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, no se podría hablar de colectivos económicos ni habría lugar en la ciencia económica para la macroeconomía. Para que el principio de la utilidad marginal pueda constituir el fundamento de una teoría general, era necesario extender su aplicación a los fenómenos productivo y distributivo. Y aquí era donde se encontraba el mayor desafío para este autor. Mientras que la demanda se puede traducir directamente en su determinante subjetivo, es decir, la utilidad, la oferta plantea una serie de problemas particulares.
Esta se halla regulada por los costos que deben sostenerse para producir los distintos bienes, pero no parece que los costos puedan compararse con utilidad. La única manera de preservar la simetría entre oferta y demanda consistiría en traducir los costos en alguna entidad homogénea con la utilidad. En esto reside la contribución específica de Menger, contribución que lo diferencia de Jevons y Walras. Así, oferta y demanda aparecen como dos aspectos del mismo problema, y ambos se pueden explicar en términos de utilidad. Dado que aquello que para la empresa representa un costo, para los propietarios de los factores productivos representa una renta. Así, desde el momento en que explica el fenómeno de los costos, automáticamente explica también la formación y la distribución de las rentas. Salarios, beneficios y rentas de la tierra dependen en última instancia de las demandas y de los precios de los bienes de consumo y en consecuencia vienen determinados por la utilidad. De este modo, la distribución de la renta deja de ser un capítulo aparte de la teoría económica. Mientras que otras versiones del marginalismo necesitaron cerca de 2 décadas para llegar a establecer que la teoría del valor basada en la utilidad marginal lleva directamente a la teoría de la distribución basada en la productividad marginal, Menger llegó enseguida a esta conclusión. En particular, le debemos la primera formulación de una proposición que más tarde asumiría un papel fundamental en el debate sobre la teoría neoclásica de la distribución. Si cada factor recibe el valor de su contribución productiva, el valor de la producción total resulta exactamente agotado en la remuneración de los factores, y no queda ningún excedente del que alguien pueda apropiarse sin haberlo producido. Es lo que más tarde se conocerá como el teorema del agotamiento del producto,